medicinales y aromáticas, que por cierto, eso les iba a preguntar, a ver, en su participación, ¿qué diferencia o semejanza hay entre una planta medicinal y una planta aromática? A ver, ¿qué nos pueden contestar? ¿Hay una distinción entre las dos? Vamos a poner aquí como parte de la pregunta. Planta medicinal y su diferencia o semejanza con una aromática, con una planta aromática. ¿Es lo mismo o son diferentes? A ver, ustedes empiecen a responder ahorita ahí y a compartirnos sus comentarios. Bueno, este ciclo de las plantas, pues ya ustedes la han estudiado cuando estaban en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pero no está por demás hacer algunas observaciones para cuando nosotros vamos a establecer nuestro huerto de plantas medicinales o de otra cosa. Primero, pues tomar en cuenta la identificación correcta. Ese es un principio fundamental. Estoy cierto de que la especie es la que a mí me interesa, la que me recomendaron, la que yo voy a recomendar. Si desde ahí viene la duda del nombre científico, todos los demás no va a funcionar como debe de ser. Ni su aclimatación, ni su germinación, ni su propagación, ni su aclimatación, ni su aprovechamiento y mucho menos sus usos. Porque resulta que durante un tiempo, durante todo el año, sembramos una planta que no era, la que nos interesaba. Entonces, antes de eso, tener la certeza de que sí. Hay ya apps que se bajan, son gratuitas, aunque vienen anuncios, que yo tomo la foto de la planta. Una se llama PlantNet, una de las aplicaciones, y me empieza a hacer una búsqueda y ya nos dice más o menos qué especie puede ser. Esa es una manera de identificar una especie. Otra, ir a un herbario de las universidades y llevar el ejemplar, pero pues ahí es mucha la burocracia, se pueden tardar 6 meses, un año en identificarme la planta. Y la tengo que llevar con flores, viva o prensada con sus flores, de otra manera no. Otra es con un especialista, un taxónomo, botánico, un biólogo. Otra, pues con el curandero, el hierbero de la región, porque él seguramente la conoce y nos da más información, si es un árbol, un arbusto, si tiene las flores como son, nos puede llevar a ver dónde crece y tomar las fotos, entonces ya nos acercamos más a saber exactamente qué especie, de qué planta estamos hablando, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, la parte de la clasificación, de la identificación taxonómica. Y bueno, tenemos que ver las partes que vamos a usar de la planta ya una vez que la estemos cultivando, cosechando, porque a lo mejor esa planta, lo que interesa son las hojas y tenemos que tener ya el árbol para poder cosechar. Vamos a tardar 4 o 5 años en tener las hojas, ¿sí? Entonces tenemos que ver si es una hierba, un arbusto, un árbol, si crece en el agua, si le gusta la humedad, si le gusta la sequía, si le gusta estar acompañado de otras plantas o solita, etc. Todo eso, como lo decía hace rato, su acta de nacimiento, desde aquí empieza su acta de nacimiento, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos 2 mecanismos de reproducción de las plantas. En de medios de los helechos, pero en la mayor parte de las plantas con flores tenemos 2 mecanismos, que es el sexual, que es todo el ciclo donde intervienen insectos, aves para polinizarlos y obtenemos las semillas. Y las semillas pues se produjeron aquí en la flor, y en la flor tenemos una parte masculina que es donde está el polen, y la femenina que es esta botellita, que es donde están los óvulos, y los óvulos aquí van a dar cada uno una semilla, que son estas. Entonces la información genética lleva la de la parte masculina y la de la parte femenina, ¿sí? En este caso cuando las flores están en la misma planta, la masculina y la femenina, pero puede estar que sean un árbol femenino y otro árbol masculino, y entonces no puedo obtener semillas si no está el masculino para que polinice al femenino, ¿sí? Ya que tengo las semillas, pues ya las siembro, las germino
y ya crece mi planta y el ciclo continúa. Ahora, estas semillas van a contener entonces información de los ancestros, del que aportó el polen y del que aportó los óvulos. Y en ese caso, pues las semillas pueden tener información diferente, ¿sí? Y por lo tanto, cuando germinan no necesariamente van a ser idénticas a la planta madre, de donde saqué las semillas. Puede tener características muy diferentes, porque eso se va hasta el origen mismo de la planta, ¿sí? Entonces, si yo me baso nada más en la semilla y tengo un aguacate grandísimo, precioso, y siembro la semilla y pienso que me va a salir un árbol con esos aguacates, puede ser que no, ¿sí? Puede ser entre cientos o miles que me salga la información genética del ancestro del aguacate, chaparrito, que los frutos chiquitos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, si yo quiero las mismas características de las plantas ancestrales madres, que tengan el fruto, el aroma y todo, o uso terapéutico eficiente, no me conviene por semilla, ¿sí? Me conviene por el otro método, ¿sí? Por el asexual. Pero si quiero diversidad de los hijos que se adapten a diferentes condiciones de suelo, de humedad, pues entonces por semilla sí. Entonces, en el caso del asexual, voy a reproducir hay diferentes maneras. Por bulbos, por ejemplo, el ajo, la cebolla, siembro los bulbitos a ras del suelo, ahí van a salir la raíz y luego van a salir en cierta época del año las hojas. ¿Sí? Por tubérculos, por ejemplo, la papa. Puedo sembrar una papa y al rato van a tener papitas alrededor, los hijuelos, y esos a la vez, cada una de esas papitas a la vez ya lo puedo usar para seguir reproduciendo en este caso la papa, ¿sí? Puede ser por estolones como en la fresa, o esa planta que le dicen mala mujer o mala madre, que pues de mala madre no tiene. Le sale en la base del tallo y le sale otro tallo, pero ese tallo se curva y busca la humedad y ahí produce raíces y ya después la puedo cortar y ya tengo otra planta, ¿sí? Es otro mecanismo de reproducción asexual. Puede ser por rizomas, o sea, como el jengibre o la cúrcuma, ¿sí? Que me venden así los pedacitos y veo que tiene unas yemitas, las siembro muy superficialmente como aquí, le pongo muy poquita tierra y entonces cada uno de esos camotitos o rizomas, mejor dicho, van a producir la nueva planta. Y también por esquejes o por estacas, o sea, pedazos de los tallos, que ahorita vamos a hacer eso, pedazos de los tallos o de las ramas, las siembro, uso un enraizador y en la base de donde hice el corte, pues van a salir sus raíces. Entonces son la parte sexual de reproducción y la sexual. Y las esporas, los helechos como la calahuala que tengo acá, ¿sí? El helecho azul, en este caso no son plantas con flores. Ay, perdón, se vino con todo y se vino sin la bolsa. No sé si podemos ver los resultados. Entonces ahí se ven, es que no puedo, acá atrás, ahí se ven las esporas en aquella hoja, en la fronda aquella. Ahí se ven los soros, se llaman soros, y cada soro tiene miles de esporas. Entonces esas son pequeñísimas, son como sus semillitas, y entonces las puedo también reproducir los helechos por ese método. ¿Sí? Como si fueran semillas, la pongo encima del sustrato, así nada más las espolvoreo, o sea, los soros, voy a agarrar una hojita, a ver si la encuentro, ¿sí? Un foliolo, sería como un foliolo el equivalente. Tengo que esperar a que estos soros maduren. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando pongo el dedo así, si veo que quedó polvito, ya están maduros, ya están abriendo, ¿sí? Y entonces de aquí raspo y pongo encima de un sustrato para que ahí nazcan. Y le tengo que cubrir con un plástico como si fuera un invernadero, pero que no le dé el sol. Entonces de esa manera yo reproduzco los helechos, ¿sí? O sea, son como si fueran millones de semillitas, pero se llaman esporas. Bueno. Entonces por eso lo pusieron aquí aparte. Ok, la siguiente. Bueno, aquí están las ventajas y desventajas de un tipo de reproducción y de otro. Entonces, si yo voy a establecer mi huerto, también tengo que decidirme
cómo voy a reproducir mis plantas o cómo las voy a comprar. Si yo voy a un vivero y le digo, oiga, quiero aguacates, zarzamora, frambuesa, pero ¿cómo lo obtuvo? ¿Por semilla o por esqueje o por camotes o cómo? No, pues no sé, nada más así me lo vendieron. Entonces, sobre todo en los frutales tengo que tener cuidado. Si son injertos, si fueron por estacas, si fueron por semillas, porque si no, los descendientes no van a tener las mismas características que el árbol que a mí me interesa. En las medicinales puede suceder lo mismo. ¿Sí? No, pues había una hierbabuena hermosísima, preciosa, y luego ya compré en otro lado y no tenía el mismo aroma y eso. Bueno, pues una pudo haber sido por semilla y otra por división de mata, por esquejes, etcétera, y cumplir con las mismas características de la planta madre. Entonces, en la sexual o vegetativa, como también se le llama, rápido tengo una nueva planta, o sea, corto un pedazo del tallo y a lo mejor en 3 meses ya enraizó y ya tengo una planta en un tiempo muy corto. Mientras que en la sexual, por semillas, se puede tardar 6 meses, 1 año, hasta que tenga una planta del mismo tamaño que la que obtuve de acá. Es más sencillo en el sentido de que son pedacitos de los tronquitos, de los tallos. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un esqueje, un esquejeado de aquí tengo el muicle, que ahorita también está de moda para limpiar la sangre. Entonces ya le corté aquí el tallito, ¿sí? Lo hice en un corte diagonal, así, no así, así. Y aquí voy a sacar un esqueje. Cada esqueje tiene que tener un nudo, este se llama nudo, un nudo o nudo. De cada nudo salen hojas o salen flores. Entonces, si yo quiero por ese método para que los hijos de este muicle tengan las mismas características que la planta madre, entonces esta sería la manera. Entonces aquí voy a sacar, ahorita voy a hacer el ejercicio para sacar los esquejes y enraizarlos. Bueno, voy a poner las mitas aquí en agua para que no se me vaya a marchitar. Totipotencia, ¿qué quiere decir? Que en ese tallito, en ese esqueje, está toda la información genética de la planta madre. A lo que acá tengo diversidad de información, tanto de la planta madre como de la planta, tanto del macho como de la hembra. Muchos individuos, bueno, aquí son miles, aquí a lo mejor son cientos, porque puedo tener semillas como esta, que nos puso aquí Radaí, que es la semilla de diente de león. Entonces aquí son miles de semillas, ¿sí? Cientos. Entonces, pues puedo sacar miles de plantitas de diente de león. A lo que de otra manera, si lo hago por división de mata del diente de león, pues van a salir poquitos ejemplares, ¿sí? Entonces aquí me va a dar diversidad y el otro va a darme homogeneidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Tener diversidad de muiques descendientes, pues sería por semilla. Diversidad, la misma, el caso del diente de león, que salgan dientes de leones pequeños, grandes, medianos, bueno, por semilla. Y mayor cantidad de plantitas. No quiero tener las mismas características de la planta madre, pues por división de mata de un diente de león que tenga por ahí. Menor protección. ¿Por qué menor protección? Ante los cambios ambientales. Que aquí nos compraron en la tienda la equinacia, que está acá. No, pues yo les compré unas semillas de equinacia o les compré la planta de vivero. Si yo tengo las semillas, me va a dar diversidad, se va a adaptar a diferentes condiciones ambientales. Y en el caso de si yo tengo la planta de vivero o por división de mata, por esquejes, puede ser que no se adapte. No se adapta tan fácilmente porque necesitaba otros requerimientos muy específicos a donde yo obtuve esta planta originalmente. Entonces, tengo que ver eso para yo seleccionar si va a ser compra de semillas, o esquejes de estacas. También se venden los esquejes o las estacas o las plantas de vivero y después las divido por mata. Entonces, esta va menos adaptabilidad, más adaptabilidad. Aquí está mal, está al revés. Esta de número de individuos debe de estar acá
y acá debe estar pocos individuos. ¿Sí? Sexualidad específica, o sea, van a dar, perdón, este también está al revés, aquí se equivocaron. Totipotencia es acá, porque trae la descendencia de los padres y del padre y la madre, y específica es el asexual. ¿Qué quiere decir? Que va a salir las mismas características de la planta madre, exactamente las mismas. Entonces esta está invertida, totipotencia es acá, y específica es acá. Número de individuos más es acá y pocos individuos acá. No se vayan a hacer bolas. Menor protección sí, porque hay menos diversidad, y aquí hay mayor protección porque hay más diversidad en los descendientes. Variabilidad solamente cuando hay mutaciones, radiaciones, contaminantes, y aquí de por sí trae información de padres, ancestros, todos los demás. Mitosis, meiosis. Mitosis es cuando las células se dividen y dan descendientes exactamente iguales. Y aquí no, aquí viene el polen una parte y el óvulo otra parte, entonces hay meiosis y entonces hay variabilidad. Fácil de colonización, esta sería acá, también aquí se equivocaron, esta es menos colonización porque pues no se va a adaptar tan fácilmente cuando es por división de mata, por esquejes, y acá sí se va a ver una gran diversidad. Crecimiento exponencial y crecimiento sigmoidal. La siguiente. Bueno, aquí, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para establecer mi huerto? No sé si hay alguna pregunta ahorita, algún comentario. No, el usuario Geno Mendoza nos pregunta si todas las plantas se pueden reproducir por esqueje. La mayoría, todos potencialmente sí. ¿Dónde quedaron las charolas de Unicel? Debe estar allá. Pero ahorita las bajaste, ¿no? Sí venían ahí, ¿no? ¿No venían? O sea, a lo mejor se lo olvidaron. ¿No tiene charolas de Unicel? De las que están en las divisiones. A lo mejor no las subí. Se me olvidaron. Ahora fui yo el olvidadizo. Ok, bueno, la vamos a hacer de otra manera, la siembra. ¿Por qué estaba yo diciendo eso? Porque es que aquí me acordé de las charolas, pero puedo hacerlo con una charola así como esta continua, o otra con cavidades, como se usó la vez pasada. Vamos a usar esta. Entonces, en este caso, para la primera situación de sembrar unas semillitas, tengo que mi recipiente, en este caso no venía con drenaje, le hago sus agujeritos, porque si no se va a negar, ¿sí? Entonces, este es como nada más que este es de otro material. Ya hay de barro, ya hay de cartón, que son biodegradables, pero pues son muy caros. Entonces, uso de unicel, uso de plástico o de otro material resistente, y si tengo dinero capital, pues ya lo hago en cartón. También se llegan a usar las de las gallinas, las de los huevos, también eso se llegan a usar, pero pues tienen una vida muy corta, hay que tener cuidado si no se nos echan, se nos deforman todos. Bueno, entonces, en este caso, para hacer la propagación, para establecer un huerto, yo les decía, tengo que ver si va a ser obtención por semillas o por esquejes, etc. Por ejemplo, acá tengo unos por esquejes, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer el ejercicio. Estos son esquejes, ¿sí? Algunas ya brotaron, otros se murieron, otras están muy alargadas, y el material que usé es agrolita, pero se puede usar arena, perlita o agrolita, que es arena, pero es arena que se lleva a 1000 grados centígrados en ciertas empresas, y se encuentra como si fuera corn pops, como si fueran palomitas de maíz. Se abren la arena, los granitos de arena común y corriente, y se llenan de burbujas o de aire, y esas me permiten que esté más bofito y hacer una buena estacada o esquejeada, ¿sí? Entonces, mejorar mi suelo con este material que es de origen mineral. Hay otra pregunta, Diego, acerca de si tienen las mismas propiedades las plantas medicinales si se siembran en maceta o en la tierra, o si se colectan. Sí, es interesante esa pregunta. Sobre todo se refiere, yo pienso, a la procedencia, que es no lo puse aquí, no. Si la procedencia de la planta viene de colecta silvestre o si viene de cultivo, ¿sí? O cultivo. Entonces, ahorita vamos a ver.
pero para que no se me olvide ahí lo anoté. Ahorita vamos a ver los pros y los contras. Bueno, entonces pues puedo usar cajas de madera para sembrar, bolsas de vivero como estas que están acá abajo, recipientes de plástico, de unicel, que lamentablemente pues contaminan muchísimo. Entonces, lo primero es saber si voy a usar semillas, estacas, esquejes, o ya como tengo una planta muy grande, nada más voy a hacer división de mata. Porque eso me va a decir si los descendientes van a tener las mismas características que las plantas madre, las originarias, o va a haber variabilidad, ¿sí? Entre otras cosas, y no voy a obtener los resultados que yo esperaba. Entonces vamos a poner aquí, ya son por semillas, seleccioné que son las semillas. Entonces tengo que ver el recipiente adecuado, primero para la germinación. ¿Qué tengo que hacer con las semillas para que germinen bien? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo siembre cardo mariano, vaya a germinar cardo mariano o cempasúchil, ¿sí? Entonces, si yo recuerdo el cempasúchil, antiguamente todavía se dan en muchas comunidades, hacen como microtúneles muy rústicos con ramas de tronadora o de azumiate o de jariquia. Hacen como, para ellos es, se me fue ahorita el nombre, pero hacen su germinado bajo techo en el campo y le ponen esas ramas para sacar las plántulas de cempasúchil, ¿sí? A lo que aquí el cardo mariano puede ser siembra directa en el campo, en la maceta, o también pasar antes germinándola, pero que no me vaya a ganar, porque si no va a florecer igual esta. Entonces, en algunas partes hacen la siembra directa en el campo, con el problema de que se lo pueden comer los animalitos, y en otro caso tiene que ser vía que germinarla, sembrarla en charolas, ¿sí? En un recipiente y luego después la trasplanto. Entonces, eso también tengo que ver si va a ser siembra directa o va a ser por trasplante. Entonces puede ser una siembra directa en el campo, en la maceta, o tengo que hacerla indirecta por trasplante. O sea, pasar por una etapa en la primero en la que la germino y luego ya que están las plantulitas ya las paso a su maceta o al terreno definitivo, ¿sí? Entonces puede ser que tenga ya las plantulitas en mi recipiente, sean pequeñas, de 10, 20 centímetros, y ya las pase al terreno definitivo, ¿sí? O hago la siembra directa. Entonces, o puede ser que ahí, en estas charolas no, pero en estas cajas de madera recicladas, puede ser que ahí ya las vaya a establecer y ahí puedo obtener mis cosechas. Pero tiene que tener la cantidad de suelo necesaria para que la planta desarrolle, si no, no se va a desarrollar, va a quedar muy chiquita, ¿sí? Por ejemplo, en este caso con la Artemisia annua, que nosotros desde el 2017 la estamos cultivando. Estas se cayeron unas semillas en esta bolsa de vivero y vean ustedes, ya está floreando, ya va a producir semillas, pero este no es su tamaño real, normal. Esta mide 2 metros, pero como había poco suelo, poca humedad, pocos nutrientes, pues no desarrolló como debe de ser. Entonces, pues yo puedo tener muchos cientos de plantas así en bolsa de vivero, pero no desarrollarse adecuadamente. Por otro lado, acá tengo la ortiga chichicaste, no la voy a tocar, ya me dio una buena espinada. Y esta, sin embargo, se adaptó muy bien a la bolsa de vivero, ¿sí? A ver, así, se adaptó muy bien a la bolsa de vivero, es una bolsa muy pequeña y la planta desarrolló buen tamaño, ¿sí? Pero puede ser que en la siguiente generación ya queden muy chiquitas porque ya los nutrientes se acabaron en la bolsa. Entonces así en parte respondo a la pregunta. O sea, la cantidad de nutrientes en una bolsa, en una maceta son muy reducidos, muy limitados, a lo que en el terreno pues voy a poder compostear, tiene más amplitud, más espacio y se van a desarrollar mejor. Sin embargo, hay plantas que pueden desarrollarse muy bien en bolsa de vivero o en maceta y ahí está, y como los helechos, como el helecho ahorita que les mostré, que está acá atrás, y de ahí me funcionan perfectamente bien, ¿sí? Aquí tengo la linda tarde, la onagra, la prímula, y esta pues no es su tamaño normal, generalmente mide igual 1,5 metros, 2 metros, y sin embargo aquí pues ya acabó con muchos de los nutrientes, entró en estrés y ya produzco sus flores como acá,
y ya está produciendo incluso sus frutos, que son estos que se ven acá. ¿Sí? Entonces ya no, al entrar en una bolsa tan pequeña, no creció lo que debería ser. Acá tengo otro ejemplo al revés, el epilobio de flor pequeña que ahorita está de moda para la próstata. ¿Sí? Aquí está. Entonces hasta salieron varias plantitas, están de buen tamaño. Ahí su color es de color rojizo, que es característico. Ya incluso tienen sus semillas que están aquí, apenas son chiquititas las semillitas de menos de 1 milímetro. Aquí están las flores. No confundir con porque salió ahí esta es la hierba del golpe. Entonces no confundirse, esta no es el epilobio, sino que esas son esas otras que están ahí. Y es excelente para la próstata. Aquí tiene sus vainas y la vaina se abre como la vaina que se usa para el pájaro. Y ahí adentro están sus semillitas muy pequeñas. Acá están sus florecitas. ¿Sí? Por eso le dicen epilobio de flor pequeña. Y entonces esta es excelente para próstata. Pero se adaptó muy bien a la bolsa. Tuvo buena cantidad de nutrientes. Pero eso no me garantiza que el próximo año ya sea más pobre el suelo. Porque no lo estoy composteando. Y entonces se va a reducir de tamaño el epilobio. Entonces tengo que ver si en bolsa se adapta bien en maceta. Si no, pues unas las siembran directo en el terreno y otras en maceta. También la limitación es que tanto espacio tenga. A lo mejor pues estoy en un departamento ahí en la ciudad, pues no puedo tener un terreno amplio. Ahí es justamente cuando entran las azoteas verdes, ¿sí? Que es toda una técnica muy interesante. Tengo que tener arriba del techo pues un impermeabilizante natural o un plástico, un nylon, para que no se vaya a filtrar el agua y al rato ahí las personas que viven en el último techo del edificio pues les está cayendo el agua, o a mí mismo, porque pues no está bien impermeabilizado el techo. Entonces ya una vez que eso lo garantizo, ahí puedo tener un terreno más amplio y poner cajas como estas, o incluso más grandes, para que tengan más espacio las plantas para crecer. Entonces ahí puedo tener mis hortalizas medicinales, aromáticas, etc. Entonces la diferencia fundamental entre una planta medicinal y aromática es que las aromáticas desprenden aroma. Yo lo detecto, pero no quiere decir que no todas las plantas sean aromáticas. Puedo tener plantas, medicinales o no, que son aromáticas, pero para mi olfato, el ser humano no las detecta, pero los animales sí, otros animales, que también son aromáticas, ¿sí? Entonces, todo gira sobre el hombre. En este caso, si el hombre detecta el aroma a distancia o se acerca y la huele, que es lo primero que hacemos con las plantas. Por ejemplo, la artemisiana tiene aroma. Ahorita si yo me acerco a ella, no, pero si le hago así, le mueve las hojitas y me llevo al olfato, pues sí tiene aroma. Entonces es una planta medicinal que además es aromática. Pero en el caso del muicle, yo por más que le haga así, o agarre una hojita y la exprima en mi olfato, no va a oler. Es medicinal, pero no es aromática. La Santa María, acá está. Igual, ahorita si le empiezo a mover así, se abren sus glándulas de donde se produce la sustancia aromática y me deja el aroma aquí en la mano o en el ambiente. La valeriana que está allá abajo igual. Entonces habrá muchas plantas medicinales que no tienen aroma para un ser humano, pero todas las aromáticas sí son medicinales. O sea, la diferencia es que tienen una serie de células o de glándulas, esa planta que desprende un aceite, una sustancia que puede ser detectada por el ser humano. Esa es la diferencia básica entre una aromática y una planta en general. O sea, todas las aromáticas son medicinales, pero no todas las medicinales son aromáticas. Bueno, entonces tengo que preparar mi sustrato. Aquí le pusieron perlita o vermiculita. En este caso voy a vaciar. Ahorita me salí de cuadro, como dicen. Pero vamos aquí a ver la perlita o agrolita, ¿sí? Agrolita es el nombre comercial. Realmente el nombre técnico es perlita. Entonces aquí está el material, nada más que como ya lo había usado, pues tiene algo de hojitas o de tierrita. Pero
si ustedes fijan, es como la piedra pómez, ¿sí? O bien es arena de río, que se mete meten a temperaturas mayores a 1000 grados, y cada granito de arena pues se hace así como palomita de maíz, se infla, y adentro tiene aire, y eso va a permitir que se acumule ahí el agua, ¿sí? Que durante muchos días o semanas. Entonces la grolita pues es un mejorador de suelo y me sirve de sustrato para sembrar otras plantas. Entonces voy a poner una parte de perlita y otro tanto de tierra de monte, ¿sí? Ahorita lo vamos a hacer. Entonces ya preparo mi sustrato. Ahora, nosotros aconsejamos que ese sustrato, que puede tener tierra con perlita o vermiculita, que es también otro mineral, lo mezclo y ya lo subo el sustrato. Nosotros recomendamos para germinar semillas, que ese sustrato lo meta al horno de microondas 15 minutos para esterilizarlo. Ahorita no me interesan nutrientes, lo que me interesa es que nazca la semilla, ¿sí? Entonces, para eso yo así lo siembro, para algunas semillas, no para todas, sobre todo las más grandes o las que necesitan lo que se llama estratificación, meterlas al refrigerador. Para otras ocasiones no necesito esterilizar, sino que hago mi sustrato, lo extiendo en la charola y ya siembro. Pero ahí el problema es que van a nacer muchas otras plantas que son indeseables, ¿sí? Entonces voy a tener que estar deshierbando y deshierbando. Si yo esterilizo el sustrato, mato, entre comillas, porque muchas van a sobrevivir, muchas semillas de otras especies, y solo las que se aguantaron el horno de microondas 15 20 minutos van a germinar, pero ya van a ser menos. Entonces, eso es muy importante, esterilizar el sustrato. Lo más económico, lo más accesible es a pequeña escala, en casera, por horno de microondas. Cuando yo ya lo voy a hacer en un huerto, ahí puedo usar vapor de agua. Entonces hago un montículo, meto ahí el sustrato, lo humedezco, o bien le meto una manguera que venga conectada a donde está hirviendo el agua y entra el vapor, o a echarle agua hirviendo también. Claro, voy a meter ahí lombrices y muchos animalitos, pero ese lo voy a usar nada más para ¿qué? Para germinar, para la sembrado en una primera etapa. Después van a salir otras plantas y van a desarrollarse animalitos, pero en esa primera etapa hago que la mayor parte lo aproveche la planta que a mí me interesa. Hay varias maneras para hacer esto, la otra pues es que de hecho en la composta, cuando yo hago la composta, llega a temperaturas cerca de los 100 grados, entonces mato muchos hongos, bacterias indeseables o semillas indeseables, ¿sí? Pero si no me puedo esperar a la composta y quiero esterilizar, porque en la composta hay un grado de esterilización muy alto, entonces hago lo que le dije ahorita. No usar sustancias químicas tóxicas. Antes se usaba tetracloruro de carbono y otros gases tremendamente tóxicos, peligrosos. En la agricultura orgánica, biológica, no está permitido. Bueno, entonces los riegos puede ser diario, cada tercer día. La tierra puede ser tierra de monte o de hoja, como le dicen, pero las hojitas hay que triturarlas, esterilizarlas o no. Ya dije por qué sí o por qué no. Si ya tengo la plantita esta, la voy a trasplantar a una maceta, ya no necesito esterilizar, porque esta pues ya estuvo en el ambiente, ya se adaptó. Pero si tengo las plantulitas chiquitas, sí, a lo mejor incluso el sustrato que voy a usar al principio, tengo que darle alguna esterilización, porque el impacto de trasplantar de aquí a acá va a ser muy fuerte. La siguiente. Bueno, aquí en esta infografía vienen las etapas para hacer mi huerto en casa, considerar el viento, el agua, la luz, si son plantas de sol, de semisombra, de sombra, ¿sí? Qué tan fácil es el acceso a mi planta, no sé si la tengo en la azotea o la tengo en la ventana. También tener en cuenta las mascotas, no sé que los gatos o los perros se vayan ahí a defecar o se las coman y pues ya se acabó mi plantación, ¿sí? Puedo usar guacales, reciclar guacales, en la central de abastos se consiguen muy baratos, 10, 15 pesos, que estén de buenas condiciones. Las puedo incluso impermeabilizar con un material que permita la agricultura orgánica, o ponerle un nylon
para proteger la madera que no se me eche a perder muy rápidamente. ¿Sí? Claro, la madera, pues en las madererías venden muchas sustancias donde que impermeabilizan la madera, la hacen más duradera, pero pueden ser tóxicos. Entonces, todo eso tengo que considerarlo, ¿no? Entonces, tengo una cama de cultivo, luego ya hago la siembra de mis semillitas y al rato ya tengo mis plantulitas y de ahí pueden desarrollarse y ahí cosechar, o bien de ahí las llevo a trasplante al terreno definitivo. La siguiente. Nos preguntan cómo subir la temperatura de la composta, Vero. Muy fácil. Lo más sencillo, más práctico es, yo tengo mi montículo de ahí de materia orgánica con tierra, con estiércol, y entonces la cubro con un nylon negro y la pongo al sol. Entonces va a subir tremendamente, va a generarse vapores de la planta, se va a vaporizar el agua, todo el ácido húmico y todo eso, y eso va a desinfectar mi composta y va a hacer que esté más rápido, ¿sí? Claro, va a haber muerte de muchos organismos que no aguantan esas temperaturas, pero pues no se puede todo en la vida. Si yo no tapo mi composta y la dejo al descubierto, se va a llenar de moscas, de ratones, de cucarachas, etcétera, ¿sí? Aunque la saque, va a ser atractivo porque pues hay materia orgánica ahí. Entonces lo ideal es cubrirla. Puede ser paja, también comprar paja de trigo, de avena que no traiga las semillas, sino va a nacer un montón de... y cubrirla con la paja, y eso, la paja misma hace que, como no hay suficiente vaporización, pues la paja funciona como una barrera, y está en la intemperie o donde da el sol, pues va a aumentar la temperatura. Entonces en ese caso es biodegradable, no estoy usando plásticos. Bueno, aquí este es otro criterio para establecer mi huerto. Un criterio es para padecimientos X que yo seleccioné para mí, para mi casa, para mis familiares o para la demanda, ¿no? Que ahorita, por decirlo así, no, pues ahorita hay demanda de plantas para subir las defensas para el COVID y los efectos. Pues entonces, ¿qué siembro? ¿O qué semillas consigo? Pues equinacia. Porque la equinacia sube las defensas, es inmunomoduladora y entonces me va a ayudar para problemas respiratorios, que ahorita en invierno, para desintoxicar los pulmones, para una acción anticancerígena o para incluso si tengo lupus o psoriasis. Entonces ya busqué ese criterio. O bien la calaguala, ¿no? Que está por acá, no la quise, que si no se va si viene sin la bolsa. Entonces no, pues que ya seleccioné la calaguala porque yo no tengo mucho sol, es de semisombra, pues este es de semisombra y aquí es de sol. Ya fue otro criterio más, además de su uso para prevención de COVID. Ya es, no, es que yo la quiero para ahorita que ando muy estresado, con mucho miedo, con mucha angustia. ¿Qué busco? Toronjil morado, ¿no? Que es que relajante, tranquilizante. Y entonces, pues esa es la que voy a tener en mi huerto, el toronjil morado, ¿verdad? No, que es que ahorita yo sufro mucho de migraña, dolores de cabeza, de cólicos menstruales, o para mis hijas, para mis nietas. ¿Qué siembro para ayudarles? Pues siembro la Santa María, ¿no? Que es destinada a esa. ¿Qué compro? Las semillas o la plantita, ¿sí? Ya dije cuál sería el criterio para seleccionarlo. No, que es que, ¿sabes qué? No duermo bien, tengo insomnio. Además del toronjil morado, pues no, yo sufro mucho de insomnio. Bueno, pues entonces siembro ¿qué? La valeriana, que huele a pies. Y le hago así a las hojas, luego huele a pies, ¿sí? Entonces, pues el camote es lo que voy a usar, o las hojitas para hacer mis tés de valeriana. ¿Sale? Entonces, como se van dando cuenta, también ese es un criterio válido. Que para depurar la sangre, que para bajar que alguien trabajó en las minas, o silicosis, o estaban con sustancias muy contaminantes, bueno, le voy a dar su té de muicle. Y para aumentar glóbulos rojos, bueno, pues entonces esta es una de las que escojo para sembrar en mi huerto, en mi maceta o demás. Entonces, pues tengo que tener un poquito de información de los usos, y si voy a tener diversidad para padecimientos de la mujer, de niños, de las personas de la tercera edad, para mí,
y entonces escojo esas especies, ¿no? También depende de qué, de la disponibilidad. Como yo les decía hace rato, puede ser que me interese el ginseng, pero no puedo conseguir las semillas, se tarda 6 meses en germinar, no se adaptó a mi lugar, entonces ¿para qué pongo ginseng? Pero la equinacia me puede ayudar, la calahuala con una acción semejante al ginseng, ¿sí? Entonces tengo ahorita cúrcuma, el famoso azafrán, los azafranes, los camotitos, los consigo en el supermercado a 30 pesos el kilo. Pues compro los camotitos, los siembro, no sé si tenemos así una, ¿verdad? ¿Se sembraron así, superficiales o no? No, ¿verdad? Si no, ahorita traemos uno para que lo veamos, de jengibre, no, tenemos otra, ahorita busco, ahorita que tengamos una para que vean cómo el camotito se puede sembrar y ya tengo cúrcuma o azafrán. No, que lo que quiero es para menopausia, síndrome premenstrual, pues entonces el trébol rojo, que dónde quedó por acá, ya se perdió aquí el trebolito, acá está. Entonces compro la semilla del trébol o la matita como esta, que nosotros ya aquí hasta le hicimos un corte, ya la aprovechamos, ya es la segunda vez que nace la plantita. Entonces la semana antepasada, aquí todavía hasta se ve donde se hizo el corte, cortamos y aprovechamos las hojas de trébol rojo que tiene fitoestrógenos para problemas de la mujer, para menopausia, síndrome premenstrual, etc. Entonces este trébol rojo pues ya me lo tomo en té en cápsulas, ¿sí? Incluso aquí salió, mira, un llantén, una antena ahí salió a un lado, ¿sí? Entonces ya tengo aquí, entonces compro la planta de vivero o compro las semillas, porque pues a mí me urge tener una plantita así. No, que aparte la quiero para la comida, aparte de medicinal, pues entonces busco una menta, hay muchas mentas o hierbabuenas. Por ejemplo, esta es una menta que en Europa le dicen poleo, ¿sí? O poleo. Entonces nada más la hago así para el aroma y huele riquísima. A ver, por ahí, a ver si hay que tocarla un poquito. Entonces ya está muy baruda, ya hasta la puedo cosechar y ahí la sigo teniendo. Este es del año pasado, ya va para un año esta plantita y se desarrolló bien. Claro, si la paso a terreno, pues todavía va a crecer mucho más, ¿no? Prueba de que es orgánica, ahí está, caracol, ¿sí? Porque si yo usara pesticidas no tendría insectos, no tendría caracoles, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, pues, son varios criterios. La ortiga chichicastle, allá está, ¿no? Y esta fue por semilla, y ya que desarrolló bien fue por división de mata, y ya aquí ya de aquí ya la puedo cosechar. Si no tengo un terreno grande, la corto desde acá abajo y ya la troceo y la uso para los riñones, para cosmética, para comerme las hojas, así hirviendo las hojitas a vapor. Son muy nutritivas para las personas que tienen problemas de anemia, de próstata, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y así me voy, ¿sí? Que es escogiendo mis plantas y resulta que estas son las que voy a sembrar. Hago mi listita y las voy a conseguir, que diente de león, no, pues ya conseguí las semillas, ¿no? Acá están las semillas, hasta el diente de león, y ya voy a sembrar mis semillitas de diente de león, ¿sí? Ya ahorita vamos a hacer el ejercicio de sembrar las cestas, justamente. Entonces, no, que encontré en el campo, pero quiero más, bueno, entonces división de mata, ¿sí? Pero esa es una de las que voy a seleccionar. Bueno, ¿esta de qué decías que era? Ortiga. Pues esta es la semilla de esta, miren. Pero está limpísima, Hay gente que es muy cuidadosa al recolectar las semillas y limpiarlas. No tiene hojas, tallos. Esta es importada, ¿sí? Esta la compramos en Europa. Porque la ortiga es cosmopolita, entonces ya la sembramos y al rato tenemos nuestras ortigas en casa. ¿Sí? ¿Se va a tardar? Sí, pero ahí va a estar disponible. Primero hago mi germinador, mi área de, ¿cómo le dicen los niños? Luego cuando nos visitan dice que es el niñerío, ¿no? Vamos a donde están los niños, las niñas, ¿no? Bueno, a la guardería de plantitas. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de mi huerto? No, pues usarlo para ciertos padecimientos, no, pues para tenerlo ahí para cuando se requiera,
o para comercializar algunas plantas, o simplemente me gusta tener plantas y ya. Bueno, entonces dependiendo de eso selecciono las especies, si pues, voy a tener semillas, esquejes, etc. ¿A dónde voy a destinar la cosecha, lo que coseche? No, pues que voy a hacer jarabes, tinturas, shampoos, pues lo que seleccioné ninguna me sirve para eso. Nada más me sirve para test o me sirve para hacer de todo, cápsulas, etc. Características del mercado, si ya lo voy a hacer con fines comerciales a gran escala, una parcela experimental, media hectárea, un cuarto de hectárea, pues a qué mercado, quién me la puede comprar, habrá demanda suficiente, si no, sea que me voy a quedar con ella. Por ejemplo, equinacia, pues ahorita fue altamente demandada, se subió el precio. Cuando entró a México hace unos 10 años estaba a 5,000 el kilo de la raíz, ahorita ya bajó a 3,000 el kilo, ¿sí? O a 400, 600, depende de la calidad. Entonces, la equinacia, la calaguala, y el toronjil, la valeriana, esa siempre va a haber demanda. ¿Por qué? Porque todos tenemos familiares o conocidos que tienen problemas de estrés, insomnio, depresión, etcétera, o personas que tienen las defensas bajas, que les ataca constantemente un virus, una bacteria. Entonces, esas son plantas que siempre puedo estar sembrando para aprovecharlas para consumo mío e incluso para comercializarlas, ¿sí? El tamaño y la ubicación de mi espacio, si son en macetas, en bolsas de vivero, en huacales, o tengo un terreno más grande, pues también me va a decir, no voy a meter ahí un árbol de pirul, pues no, imagínense, al rato pobre lo tengo que cortar o quitar de ahí, o sábiles, al rato son un montón de sábiles y no es el espacio adecuado para tenerlas, o pensar que una vez que ya crezcan, pues las pase a un terreno más grande. Características ambientales, si son de sol, si son de sombra, si les gusta mucho la humedad, poca, si les gusta un suelo muy poroso, muy pesado, por ejemplo el camote, aquí en Puebla o en Michoacán, en el Bajío, es de suelos muy pesados, negros, que si se mete uno hasta se queda ahí, no puede uno ni caminar, porque parece un pegamento de tan pesados, tiene mucha arcilla, pero si ahí siembra alguna de estas, pues no se va a desarrollar. Es un suelo más poroso. Entonces también tengo que ver, si yo la voy a traer de colecta del campo, del monte, del terreno de cultivo, que ahí vi que había algunas matitas, fijarme cómo es el suelo, si tiene muchos nutrientes, qué tanto humedece ahí, si es de temporal, si es de riego, para que yo cuando la lleve a mi terreno, pues también cumpla con esas características. Entonces, como vean ustedes, tienen mucho la observación y platicar con la gente de donde yo voy a traer la planta, del vivero o del huerto o del invernadero de donde las compré o donde compré las semillas, que me sugieran, me den la ficha técnica. La siguiente. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Si tengo verdolagas, pues como dice la gente, la verdolaga, pareces verdolaga porque donde quiera creces. Entonces, pues si voy a tener una matita, al rato ya voy a tener cientos de matitas, porque la semilla es muy pequeña. Entonces, originalmente se usó en Europa, no es originaria de aquí de América, para lombrices, como vermífugo, para triglicéridos y colesterol, pero luego los que tienen ácido úrico no pueden consumirla en exceso. Entonces, también no puedo tener hectáreas y hectáreas de verdolaga para consumo mío familiar. Entonces, tengo unas matitas de verdolaga para la comida, para usos medicinales, tengo el epazote, también para condimento, para desparasitar, también sirve como tranquilizante, incluso para la tos. Sí, aquí están algunas imágenes de los usos. La verdolaga se me olvidó que para las carnosidades también sirve. El llantén, que ahorita por ahí lo mostré, estaba con el trébol, está chiquitito el llantén. Este llantén pues tiene muchos usos, problemas digestivos, para la cara, para el herpes, antialérgica, lo hemos usado nosotros para distintos tipos de herpes, pues es un antiviral el llantén. Y fíjense ahorita, no sé, ahí si tú que vendes en Mercado Libre los productos de nosotros, si hubo mucha demanda o no de llantén. No, no tanta, pero sí se ha vendido. Y sin embargo, eso está comprobado su acción antiviral, a diferencia de otras plantas que andan sugiriendo. Entonces, como ven, a veces quién es la fuente de información, si es confiable o no, o quién le cree, pues al rato todos andamos usando eso, aunque no tenga registros de uso. Se ha usado para algunos tipos de cáncer, para hemorroides. El llantén es una planta maravillosa, igual que el diente de león. Tengo el toronjil morado, que anda por ahí,
¿Dónde quedó? ¿Dónde Ahí, quedó? Ahí está. Toronjil o la melisa, que también tenemos melisa, para relajante, para problemas digestivos, para sinusitis, etcétera, ¿no? Acá luego tengo la hierba mora, que nada más la tenemos seca, ahorita no ha nacido, porque luego al rato es una plaga, y le salen los frutitos que le dicen moritas, que algunos son comestibles, y también tiene muchos usos medicinales, se usa externamente, por ejemplo, para herpes, internamente para úlceras, para heridas como cicatrizante, sobre todo uso externo, ¿sí? La siguiente. Oye, nos preguntan, Virgo, si puede dar alguna bibliografía para las condiciones de siembra para las plantas. Ahorita vamos a regalar unos libros. Sí. Lamentablemente hay muy pocos libros para México. Mejores de Guatemala, de Costa Rica, de Centroamérica, de Sudamérica, de Brasil, que de cultivo. Tenemos que hacer nuestro libro para plantas de México. Entonces, lamentablemente, fíjense, la segunda riqueza de medicinal de florística, y que no tengamos libros, documentos de acceso público, de divulgación para sembrar nuestras plantas, es el colmo, ¿no? Pero vamos a regalar algunos otros que tienen muchísima información, que son enciclopedias que hablan sobre propagación de cultivo. Esta es pues, la cadena de producción de la composta, sobre todo a nivel citadino, a nivel urbano. Porque fíjense que, ¿se acuerdan que hace varios años hubo una campaña de compostear todo lo de las casas y todavía, ¿no? Se habla mucho de eso de no tires, composteas, pero bien, a nosotros nos pasó cuando yo estaba en gobierno y yo se lo dije al delegado, pero bueno, son políticas que vienen desde el centro y hay que hacerlas y se acabó. Entonces, no, hay que ir al campo y decirle a las señoras, a los señores que no tienen sus verduras, sus frutas, y hasta se nos quedaban viendo así como raros. ¿Por qué? Porque ellos eso se lo daban a sus animales, a sus gallinas, a sus marranos, a sus borregos y todo eso, incluso a los perros vegetarianos, pues se comían los desechos de la cocina, no nada más los lácteos, el huevo y eso. Entonces, pues decían, yo no tengo desperdicio de productos orgánicos, de origen biológico, pues eso sirve para alimentar a mis animales, están locos ustedes que vienen de la ciudad. Pues allá sí, las cáscaras y todo eso, pues ustedes hagan sus compostas, porque tienen terrenos muy reducidos. Pues acá, antes al revés, ¿no? O sea, nosotros teníamos mucho estiércol de los animales, de gallinas y todo eso, pues acá nosotros hasta les regalamos, si quieren, composta o insumos para hacer su composta. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, hacer una división de, entre comillas, lo que llamamos la basura. Ya ustedes eso lo saben, se tiene que poner en ciertas temperaturas, cubrirla o no, con paja o plástico, y ya hasta el final tenemos el material. Ahora, ¿la composta qué representa? Que el hombre lo inventó y ya, no, eso se inventó en la naturaleza. O sea, si yo voy a un bosque, a un terreno, toda la materia orgánica de los animalitos que se murieron, insectos, del campo, animales del campo, las hojas, todo eso se fue acumulando con humedad, con el calor, pues se va descomponiendo y es lo que le llamamos humus, ¿sí? Entonces el humus es la composta natural. Entonces cuando estas mamás o papás compraban, ya llegó el señor que viene del campo allá, que anda vendiendo los costales de tierra, en esa tierra, que era tierra para las macetas, pues está composteado el material, el humus. Por eso no es muy bueno comprar cuando trae mucha hoja, porque ahí todavía no se descompone, no tiene muchos nutrientes para el consumo de las plantas, ¿sí? Entonces, la composta es un mecanismo que el hombre copió de la naturaleza para obtener en un tiempo muy corto, no esperarme años hasta que se descomponga en el monte, obtener nutrientes a corto plazo por la descomposición de la materia biológica, del material biológico. Entonces le ayudamos, para eso usamos varios trucos, ¿sí? Ahorita voy a mostrarles algunos. La siguiente. Entonces, bueno, pero alguna separación de qué lo voy a poner en la composta, por ejemplo, cáscaras de huevo, café molido, panja, lana, periódico, cartón. No voy a poner ceniza de carbón porque inhibe el crecimiento de bacterias y de hongos. No voy a aplicar aquí carne o el huevo
porque va a traer a los animales o pescado, ¿sí? Eso lo puedo compostear aparte, en donde no entren cucarachas o ratas o todo eso. Esto se composta aparte y esto aparte. La siguiente, huesos y eso muy grandes, pues no, a menos que triture los huesitos, ¿sí? Y ahí va, pues, es repetir esto, hago mi separación de basura, entre comillas, separo los que se tardan más tiempo en procesarse, en descomponerse, y los que sean más fácil. Las cáscaras, por ejemplo, aunque están ahí, las cáscaras se tardan mucho, porque tienen, sobre todo de los cítricos, porque tienen aceites. Esa tengo que hacer una composta casi exclusiva para cáscaras, ¿sí? A lo que los frutos como los jitomates echados a perder la cebolla, pues eso se descompone muy rápido, las hojas. Pero la raíz y la corteza se tarda más. Entonces ahorita a veces al final me acuerdas, para hacer una, creo que viene un esquema, si no yo lo pongo, cómo hacer yo la clasificación de las compostas y en términos generales el tipo de compostas. Para que ustedes lo vean de una manera muy sencilla y muy fácil. Entonces, aquí sugieren así como capas de sándwich, ¿no? Como si fueran sándwich, o se llaman estratos. Un estrato el primero, hago un primer estrato, revolviendo tierra, la materia orgánica, etc. O bien pura tierra, materia orgánica de desecho, entre comillas. Tierra y otra vez, así una capa y una capa y una capa. Y voy intercalando estiércol. Puedo poner tierra y luego le pongo las plantas, todos los restos de las plantas, luego estiércol y así, en capas. O bien desde el principio voy mezclando todo, también es válido y lo cubro con un nylon, ¿sí? Entonces ya eso se va a ir descomponiendo, lo que está más abajo, lo primero que se va a descomponer, y lo último va a ser lo de arriba. Tengo que ver la manera que el de abajo que se descompuso lo pueda sacar en mi cajonera. Entonces eso es muy fácil de hacer. Bueno, tengo que tomar en cuenta si aguantan el sol así intenso. Aquí pusieron, por ejemplo, la berenjena, el jitomate, aunque hay jitomate de invernadero y jitomate de cielo abierto, las calabazas, etc. O si van a ser de luz solar mediana, que ahorita que estamos en calores, el calor de mayo, el de abril no lo van a aguantar, pues ahorita no lo sembramos hasta que ya baje la intensidad lumínica. Entonces ahí está el brócoli, la zanahoria, los rábanos, aunque ya hay muchas variedades que se adaptan también a sol muy fuerte o a poco sol. Entonces tengo estas de poco sol, las espinacas, el cale, la lechuga, etc. Y de medicinales también pasa lo mismo. Habrá plantas como la valeriana que aguantan el sol muy fuerte. Habrá otras, o el muicle, el toronjil, que aguantan muy fuerte el sol, el árnica. Pero habrá otras que no. Por ejemplo, esta menta hierbabuena, polio, no, ni el helecho calaguala. Le gustan sol muy ligero, semisombra. Entonces tengo que también saber al respecto para buscar el lugar adecuado en el huerto, ¿sí? La siguiente. Entonces, como ven ustedes la agricultura orgánica, los huertos, un huerto que yo veo que hizo mi abuela, mis tatarabuelas que tenían sus macetitas, atrás de eso hay mucha información, muchos conocimientos, mucha experiencia. Hay que valorarlo. Por eso ahorita yo les sugiero que hablen con sus abuelitos, sus tíos. Le digo, oye, abuelita, ¿por qué puso esta plantita aquí? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo la adaptó? Ah, no, hijo, me costó mucho trabajo. Primero la tenía abajo de un árbol, luego la puse en la rama, luego ahora ya la tengo así en la maceta, porque eso es conocimiento valiosísimo para tener yo a la vez mi huerto. No despreciemos ese conocimiento, todo lo que encontramos, valorémoslo más, anotemos. Ah, pues sí, mi abuela me dijo que por semilla lo hizo y la semilla la consiguió en tal lado, o fue al monte y ya consiguió las semillas o la compró en tal lado. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un ciclo de un huerto urbano. ¿En qué época del año meto hortalizas? ¿En qué meto plantas aromáticas? Por ejemplo, aquí pusieron que en la primavera, aromáticas y medicinales, ¿no? Y algunas frutas. Y luego ya viene en invierno, pues algunas verduras que aguantan el invierno. Ahí pusieron los ejemplos, como el rábano, la zanahoria, etc. Y habrá otras que en pleno invierno sí resisten, por ejemplo las uvas, ¿sí? La vid. Luego viene ya a cambio al otoño, pues algunas verduras que se van a adaptar,
y también algunas plantas aromáticas o medicinales que se van a adaptar. Y luego ya viene el verano, igual, así voy viendo que al principio de verano, en pleno verano, a finales de verano. Entonces, como ven, implica inteligencia, creatividad, conocimiento e información, ¿sí? No es tan fácil hacer un buen huerto que sea sustentable y que siempre esté funcionando, operando. Si lo descuido, se viene abajo todo, ¿sí? Entonces, la agricultura orgánica pues implica no nada más no usar agroquímicos o pesticidas o fertilizantes sintéticos, sino también es un concepto de vida. Y la vida la genera ¿qué? La tierra. La otra vez ahí en un grupo de WhatsApp me decían que si no damos cursos de hidroponía, los podríamos dar, pero la hidroponía no está aceptada por la agricultura orgánica, por la agroecología o la permacultura. ¿Por qué? A ver, ahí va esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la hidroponía no está aceptada en la agricultura orgánica, en la permacultura? A ver, ¿quién me responde por ahí? Esa pregunta, tú, Radaí, a ver si responden ahorita. Vamos a ponerlo por acá, hasta arriba. ¿Por qué la hidroponía no está aceptada por la agricultura orgánica o biológica? Acuérdense que la hidroponía es agua con soluciones minerales nutritivas. No se usa tierra, ¿eh? Bueno, la siguiente. Aquí está otra vez el ciclo, ¿sí? Es un ciclo que, pues, es una espiral en la vida, porque se repite cada año, pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay creatividad, el lugar adecuado para poner mi composta, mi huerto, que esté cerca de un río o bajo de unos árboles a la media sombra, o abierto la composta al sol, separar los huesos de las frutas y demás. Pues este es un tipo de compostador, ya incluso los venden, son de plástico reciclado, entonces abajo tiene una puertita, lo puedo hacer con ¿cómo se llaman? Las frutas. ¿Los qué? ¿De madera? ¿Y los guacales? Los guacales, le quito una de las banditas de abajo del guacal y ahí voy sacando ya lo que ya se compostó y arriba le sigo poniendo de lo que se va a descomponer apenas. O sea, lo de que está hasta más abajo ya está descompuesto y lo de arriba pues es lo más nuevo. Tiene que tener una manera de acceder, si no pues voy a tener que quitar todo y se va a mezclar todo, ¿sí? ¿Lo tenemos que cubrir con plástico negro todo? En este caso sí está cubierto. O sea, este es hermético, entonces aquí tiene su tapa, entonces la destapo, le pongo otra vez materia orgánica para descomponer, le pongo tierra, le pongo estiércol y la vuelvo a tapar y así estoy, así, con humedad, que nunca le falle la humedad. Si yo tapo, como en este caso, que es hermético, o uso un nylon o uso paja, entonces, ¿qué va a pasar? Que la temperatura aquí va a subir muchísimo. Hago el efecto invernadero, ¿sí? Y entonces la descomposición, en lugar de esperarme 6 meses, en el mes ya está descompuesto y ya está mi compost, ¿sí? Entonces, la segunda, aquí voy poniendo, miren, los componentes. La primera capa debe de contener ramas, hojas, ramas delgaditas, no gruesas, hojas secas, restos de frutas, de verduras. Y luego la segunda capa debe de contener todo el material orgánico. Bueno, ahí puedo poner ya un poco de composta, de estiércol, etcétera, para que ayude a descomponer esta de más abajo. Y luego, pues ponerle agua, siempre está regando, ¿sí? La siguiente. Porque el agua hace que más rápido se descomponga todo. Ya nos respondieron varios usuarios sobre la pregunta de la hidroponía y sí, nos dicen que no está aceptada en la agricultura orgánica porque no crea microorganismos, ¿sí?, o aporta a la tierra, además que se utilizan químicos. Ok. ¿Qué más? También nos dicen que es porque tiene que estar conectada a una bomba de agua, o sea que ya lo vuelve artificial. Como si fuera un acuario, ¿verdad? Así es. Para que circule el agua, si no se pudren las plantas. Y la mayoría de los usuarios que respondieron coinciden en que es porque se usan insumos químicos como nutrientes. Sí, pero no han dicho la palabra clave. Suelo. El suelo es vida. La tierra es vida. Entonces, para que sea realmente algo más cercano a la naturaleza, a nuestros orígenes y a las necesidades de la planta, tiene que ser suelo o tierra.
O sea, la agricultura orgánica, uno de los principios es que se siembre sobre el suelo, sobre el terreno. La hidroponía, ¿por qué en parte nace? Nace para fines de lucro, para según tener hortalizas y todo eso limpio, sin bichos. Pero, ¿quién nos ha dicho que los bichos de la tierra son peligrosos para nosotros? Forman parte de la flora bacteriana, de los microorganismos de ahí. Incluso en las recetas tradicionales se ponía que le añadiéramos un pedacito de suelo al té. ¿Por qué? Porque ahí también hay nutrientes para nosotros, minerales, ¿sí? O sea, el problema es que si el suelo está intoxicado, tiene pesticidas y agroquímicos, eso no va a ser orgánico ni agroecológico. O sea, es un suelo sano, una tierra sana. ¿Sí me entienden? Si yo ya apliqué muchos años agroquímicos, pesticidas, tengo que hacer un proceso para limpiar y eso se puede tardar años. Meter gramíneas, pastos y todo eso para que los pastos se lleven todos los pesticidas. Depende de qué tipo de pesticidas, y hasta después de varios años, ya ahora sí ya sembrar lo que me interesa para el consumo humano o animal. ¿Sí? Entonces, el suelo el principio de la agricultura orgánica es suelo sano, plantas sanas, hombres sanos. ¿Sí? Toda la cadenita debe de empezar. Por lo tanto, aunque se vaya un poquito de tierra y todo eso, no hay problema, porque es una tierra limpia. Pues que no, de niños hasta se nos antojaba comer pedazos de tierra, andaba uno ahí con la tierra de las macetas, se daba un puño, porque tiene minerales. Pero son suelos sanos, no voy a echar un puño diariamente, ¿no? No, ahora hay una terapia a base de arcillas, compran el barro y la arcilla y le ponen una cuchara en un vaso de agua, la agitan y ya se la toman, porque tiene minerales, ¿sí? Entonces el suelo sano también a mí me da una vida sana. Ya las plantas no se digan, ¿sale? Por eso en la hidroponía nunca va a ser posible que se acepte dentro de la agricultura orgánica o biológica, porque no hay suelo, son puras sustancias químicas efectivamente, pero son sustancias químicas sintetizadas, no son naturales, porque alguien puede decir, no, es que saqué el extracto de ortiga y se lo puse a la solución, sí, pero tiene que estar esterilizado, porque si crecen bacterias y hongos, aunque tenga una bombita, se me pueden contaminar, se pueden echar a perder mis plantas, porque en el suelo tengo también depredadores de esos bichos. Entonces es un microcosmos muy importante que me va a permitir que mi planta esté sana, que crezca, etcétera, y yo también esté sano. Entonces, bueno, hay biofertilizantes. Aquí, por ejemplo, son investigaciones del POLI, ¿sí? Para sacar biofertilizantes a partir de plantas, de extractos de plantas, o algunos, pues aunque le llamen biofertilizantes, son de origen sintético. Pero esos biofertilizantes se producen de manera natural. Por ejemplo, la ortiga, a ver si ahorita sacamos el purín. La ortiga, yo corto la ortiga desde abajo, la troceo, la pongo en agua, más o menos unos 100 gramos de así planta fresca en 1 litro de agua. La dejo ahí tapada, no muy hermética, una semana, y va a empezar a oler fétido, como si fuera drenaje. Entonces se descompone muy rápido y ese es un biofertilizante. Lo puedo aplicar en las plantas, en el frijol, maíz o las frutales, las medicinales, con un atomizador, o bien también en el suelo, de manera sistémica. Aquí donde están las plantitas le puedo poner un chorrito de lo que se llama purín de ortiga, ¿sí? Y además controla las plagas, ¿sí? Entonces, pues conseguir la planta, si no la consigo fresca, pues seca, poner 100 gramos de planta fresca, unos 200 de planta, 100 gramos de planta seca o 200 de fresca en 1 litro de agua, la pongo en un lugar ahí, puede ser fuera de la casa, pero nada más la tapo y ahí se va a descomponer, la cuelo y ya la aplico para fertilizante o para insecticida. La siguiente. Nos preguntan entonces cuál sería la diferencia con la acuaponía. ¿Hidroponía? No, con la de que es con peces. Acuaponía. Ajá, acuaponía. Pues porque es lo que es como cuando yo estuviera en un río, en un lago, ¿verdad? Ahí todavía es más complicado, como si tuviera un acuario en la casa, porque tengo que tener las plantas, pero plantas adecuadas,
los peces adecuadas, equilibrar el pH, el crecimiento de hongos o de bacterias. Entonces o sea, es como si un estante yo me lo llevara a la casa, ¿sí? Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, pero no voy a tener, no va a ser tan sencillo porque son todavía más factores que están interviniendo. En ese caso, los desechos de los animalitos, cuando defecan o cuando se mueren, se convierten en nitrógeno, etcétera, se fijan en la base del lago, del suelo, y de ahí se alimentan las plantas, ¿sí? Incluso la ortiga aguanta terrenos así pantanosos. Pero también tengo que hacer bajo observación en el campo, ¿sí? De qué plantas crecen ahí, y yo ir probando y también qué peces voy a meter. Ahora, si yo le estoy dando nutrientes a los peces artificial, si le he hecho alimento para peces, ahí lleva antibióticos, lleva una serie de sustancias químicas, y si no cumplen con la norma orgánica, eso nunca va a ser orgánico, ¿sí? Porque quedan los restos de los pesticidas y todo eso, y de eso también se van a alimentar los peces y también las plantas. Bueno, entonces aquí tengo, tengo que tener estiércol. El estiércol, el mejor de todos, es el de la gallina, pero tengo que usar en pequeñas cantidades porque quema las plantas. Entonces le tengo que tener los restos de los animalitos, del estiércol, cuando defecaron, de gallinas, pavos, conejos, etcétera. El más apestoso y de los menos nutritivos es el de cerdo. Ese no se lo sugiero. Entonces los desechos de la cocina, ceniza, pero no es ceniza de árboles, sino ceniza de hueso. Entonces, o muelo los huesos muy finamente, y el humus de la lombriz, bueno, ese va en la misma tierra que yo voy a poner, ya lleva los huevecillos de la lombriz. En este caso, perdón, no es para hacer la composta, es el material que puedo usar como fertilizante orgánico. O sea, puedo usar el estiércol como antes se hacía, que dejaban que se secara el estiércol de la gallina, de la res o del cerdo, hacían los montículos ahí, hasta ahí salían un montón. Yo me acuerdo que de niño de escarabajos, los famosos mayates, ¿no? Salían un montón porque pues ahí se alimentan del estiércol, lo van descomponiendo. Y no puede estar fresco porque si no quema o tiene mucha humedad. Entonces ya que esté listo el estiércol, pues ya le pongo al terreno en total, o nada más donde están las plantas. O los desechos de la cocina, pero tengo que compostearlos. Hay personas que lo ponen directamente ahí debajo de un árbol, y sí, se van a descomponer, pero se van a tardar. Entonces si ustedes lo ponen debajo de un árbol, un arbusto, los desechos, si no quieren, les da flojera hacer toda la composta, pónganlos ahí, pero cúbranlos con tierra y pónganle un poquito de estiércol, y ahí se va a ir descomponiendo, ¿sí? Nada más las cortezas, las cáscaras se van a tardar más. Puedo sacar el hueso, si yo tengo acceso a hueso, muchos huesos, pues lo trituro, lo muelo con un martillo o un molino, y luego lo quemo. Ahí hago como si hiciera tostar a las tortillas, y ya esa ceniza de hueso pues me va a ayudar también como un fertilizante. El humus de las lombrices, o sea, donde hay mucha lombriz, y luego la gente le da susto, ay no, hay muchas lombrices, ay no, se van a comer las plantas. Mentira, las lombrices no se comen las plantas ni las raíces, se consumen todos las hojitas, los restos de las plantas que hay ahí, de eso se alimentan. Y cuando defecan, el humus, que llamamos humus de lombriz, en lombricomposta, pues es el que voy a usar como nutrientes para poner a las plantas. Entonces, mientras más lombrices tenga en un terreno, más nutritivo es mi terreno, más orgánico. Los residuos del pasto, luego siembran pasto por todos lados. Por ejemplo, aquí en los municipios es un desaprovechamiento tremendo. Imagínense de los mercados, que todo lo que sobraba de orgánico, de restos de jitomate, cebolla, se composteara, serviría para todas las jardineras. Pero como no es negocio, compran a alguna empresa fertilizantes, si acaso, para los jardines. Entonces ahí mismo, del pasto que de los jardines de donde se podó, se puede aprovechar para también fertilizar, hacer compostas o aplicarlo directamente. Algas marinas, bueno, aquí no es más difícil, pero los que viven en la costa pues también se usa. Luego hay varios tipos de compostas. Este es uno de ellos, el bokashi.
¿sí? Que es de origen japonés y es materia orgánica fermentada. Entonces, en este caso, es un biofertilizante, ¿sí? Y yo lo que hago es que este bokashi tiene un color café, ¿sí? Y bueno, lo aprovecho fermentando lo que está ahí. Pues el bokashi lo puedo hacer en tambos de plástico, ahí meto todo y hago que se descompone y se va a fermentar y va a producir gases, tengo que buscar una salida y eso le puedo poner agua, suficiente agua o puedo hacerlo líquido seco y en un tiempo muy corto ya tengo mi materia orgánica, mi composta para fertilizar mi fertilizante, ¿sí? Entonces no voy a explicarlo, ahí hay mucha literatura, por ahí les voy a dar un libro al respecto, aquí viene sus características, sus ventajas. La siguiente. Nos comenta la usuaria Griselda Armendáriz que dicen que nada más la lombriz de California es la que sirve para hacer. No, cualquier lombriz. La ventaja de la lombriz de California, que es roja, es que se mantiene, es estática, es sedentaria. Como ahorita nosotros obligadamente estamos en casa, no nos vamos. Y la lombriz de roja, pues ahí se queda, la tenemos en una, se me olvidó el nombre, ¿qué dice? ¿De madera? ¿En un huacal? En un huacal con tierra, con materia orgánica y se va desarrollando la lombriz roja y se va reproduciendo, al rato tenemos más y de ahí la pasamos a otro lado, pero no se desplaza, a pesar de que haya pocos nutrientes y hay que descomponer, pero la lombriz normal, que hay muchas especies de lombrices en México, si ya ve que no hay suficientes nutrientes, ya se acabó la materia orgánica, y hay por ahí a un lado un jardín y eso, se va para allá. Entonces se va desplazando, se va desplazando. Se supone que produce menos humus, menos de desechos que la lombriz de roja, ¿sí? Pero al final de cuentas, yo recuerdo que también de niño, cuando uno veía en algunos terrenos que había montículos de la lombriz, ¿no? Que eran los montículos chiquitos, así muchos agujeritos en los montículos porque el excremento lo sacan, ¿no? Lo que digirieron, lo procesaron y lo sacan. Entonces lo recolectaba uno y con eso fertilizaba uno las macetas, ¿no? O sea, la composta de esas lombrices, ¿sí? Pero pues uno es luego tan sonso, tan mencillo, que eso piensa que es algo tóxico o luego andan matando a las lombrices. ¿Sí? O sea, estamos todos alrevesados. Esta es una técnica muy chistosa. Es hacer michotes. Hacer michotes, ¿no? Ya no con la piel del maguey. Puede ser con papel, con pedazos de papel, hojas de papel reciclado. ¿Y ahí qué pongo? Pues está interesante. Se ha usado para reforestar. Aquí en México, que yo conozca de los pioneros, fue el ingeniero Caballero, Carlos Caballero, en paz descanse, acaba de fallecer el ingeniero. Entonces, en la región de Tlaxco, él empezó a reforestar varios terrenos, pues ya todos bien dados al trate, donde ya nada más estaba casi las piedras, había suelos ya muy pobres. Y entonces él fue una variante de esto, porque él lo que hacía es que se observó que los cacomistles, las ardillas, todo eso, pues cualquier animalito, dejaba sus montículos de excremento con las semillas, ¿no? Que en esa temporada comieron un montón de capulines, pues había un montón de excremento, así que generalmente en las piedras arriba los dejan, y ahí estaba la composta, ¿verdad? Era el excremento con las semillas, pero las semillas no se descomponían. Y entonces digo, bueno, a ver, y si siembro así lo hicimos nosotros con el tlaxistle aquí en un experimento aquí en Tlaxcala, agarramos esos excrementos, pues son limpios en relación a los de nosotros, los de los animalitos son más limpios porque son silvestres, pues agarrábamos los excrementos y los metíamos a las bolsas de vivero y ahí nacían rápidamente las semillas, germinaban. ¿Por qué? A ver, pregunta al público, ¿por qué si yo de esos animalitos silvestres llevo el excremento que lleva las semillas de varias especies y las siembro en una bolsa de vivero, además de que van a ser muy rápido, en un tiempo muy corto, va a desarrollar también muy rápido? ¿Por qué? A ver, ahí dejo la pregunta, a ver quién contesta.
Bueno, entonces aquí lo que hacen es algo semejante, ¿sí? Ponen las semillas, ponen hojas frescas y secas, ahí hacen una mezcla, le pueden poner fertilizante, biofertilizante, por ejemplo, el extracto de la ortiga, con eso lo mezclan todo, con tierra, con abono o composta, y lo ponen hacen con esto, van haciendo estos como, no son cubitos, como cilindros, ¿verdad? Sí. O sea, lo compactan ahí, ¿verdad? Sirve para meterlo ahí y compactan todo. Entonces ya te venden los terroncitos así y te los venden con una bolsita. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Es como si fuera ¿qué sería? Como que una de esas de la que compramos que trae dulce de semillas de cacahuate y eso, que trae una mezcla, ¿cómo se llama? Que andan vendiendo en la calle. ¿Como los muéganos? No, esos otros, no, que trae semilla de girasol, de cacahuate con dulce, que compramos así las... Ah, como las alegrías. Ajá, pero en este caso hay una alegría con muchas semillas con dulce. En este caso pues lleva tierra, abono, biofertilizante, las hojitas y ya está compactado. ¿Verdad? Aquí compramos estos o hacemos nosotros en un tubito, hacemos la mezcla, ya está húmeda. Ahí la compactamos y ya van a salir estos terroncitos. ¿Sí? Pueden ser rectangulares, redondos. Y los vendemos así en sus bolsitas, aunque se sequen. Y entonces esto, hacemos un agujero en el terreno con un instrumento, un terreno muy pobre, le hacemos el agujero y ahí las metemos y las tapamos. Y ahí va todo, va la semilla, va su abono, todo junto, ¿no? Entonces esto es una manera de que yo puedo, o sea, en lugar de andar sembrando semillas por semillas que se las van a comer los animalitos, pues esto lo meto ahí para que ahí mismo tenga todos sus requerimientos, que es lo que de los animalitos, lo mismo cuando yo recolecto los excrementos de los animalitos del bosque, ¿sí? Entonces se puede guardar en bolsas de plástico, no en nevera, no almacenar más de 2 semanas, porque pues esto va germinado, etcétera, ¿no? Entonces esta fue una propuesta en Bolivia, en Venezuela, ¿sí? En Venezuela de la reforestación. Entonces, ¿ya nos respondieron, Virgo, de la pregunta? Dicen que... ¿Sí? Porque el usuario Gume Corona nos responde que porque al pasar por el tracto digestivo de los animales ayuda a que las semillas puedan germinar al alterar su testa. Muy bien. ¿Le vamos a obsequiar qué? Lo que se diga. Aunque no lo pidió ella, no sé dónde esté radicando, pero le vamos a mandar para allá un obsequio. Ahorita anótale su nombre de las que rifes. Bueno, disculpe que los otros que me contestaron otras preguntas no. Pero si ahorita preguntamos otras cosas y nos van contestando bien, a las personas, a las primeras 2, 3 personas que nos contesten, le vamos a hacer el obsequio, ¿sí? ¿De qué? Ahorita vamos a ver, de sorpresa. La siguiente, por favor. Bueno, acá está, esta es la última lámina de esta primera presentación. Para hacer bioinsecticidas, les vamos a regalar unos libros que hablan de diferentes tipos de bioinsecticidas, de biofertilizantes, de hacer composta. Entonces aquí, por ejemplo, miren, rayamos las semillas de ¿qué? De aguacate. Troceamos el aguacate fresco, ponemos 2 semillas grandes de aguacate en 2 litros de agua hirviendo, ¿sí? Y las ponemos así durante unos media hora, tapamos y luego las dejamos remojar durante toda la noche en el agua. Al otro día colamos y eso que salió de 2 litros de agua a la vez lo diluimos en 10 litros y eso lo vamos a aplicar para control de plagas, para ayudar al crecimiento de hortalizas, de raíces como la zanahoria, etc. Y protege el cultivo en la etapa de germinación y crecimiento de hojas verdaderas. Y tiramos los aguacates, los huesos de aguacate. Bueno, es una manera. La otra ya se las dije de la ortiga, hacerla igual a el purín de ortiga, el chicastle, ¿sí? Entonces, como ven, muchas cosas que luego tiramos, pues las podemos aprovechar. Miren, 2 semillas de cacahuate, o sea, 2 huesos de aguacate, en 2 litros de agua hirviendo, que lo dejemos 30 minutos, luego después remojamos toda la noche, al sereno, como dicen,
y luego eso lo diluimos en 2 litros de agua. En 10 litros de agua, pues nos alcanza para un montón. Aquí viene una pregunta clave. El que nos conteste se lleva otro obsequio. Porque yo recuerdo a un amigo del colegio de posgrados de Chapingo, de lo que era Chapingo, que estaban antes en Chapingo, que es experto en biofertilizantes y bioinsecticidas. Yo le pregunté, ajá, y entonces ya cuando me lo acabe, o si no me apuro a aplicarlo, los 10 litros se me va a echar a perder. ¿Cómo le hago para que no se me eche a perder? ¿Cómo le hago? No se vale la respuesta meter en refrigerador, no. ¿Qué otra alternativa tengo para que este biofertilizante, bioinsecticida, hecho ya bien sea de la ortiga o hecho del aguacate o de otras cosas, me dure incluso 6 meses, 3 meses, a lo mejor hago un tonel y lo voy aplicando a lo largo de 3 meses, 6 meses? ¿Cómo le hago para que no se me eche a perder? A ver quién contesta bien. A ver qué lugar más sigue. ¿Cómo andamos de tiempos? 1:34. Ya nos pasamos, ¿no? Que no me dices. No, pero vamos a terminar 2:30, ¿no? Faltaría 1 hora. Sí, pero todavía nos falta hacer muchas cosas. Ok. Entonces ya nos va a dar tiempo. Bueno, no, y sobre todo para subir los videos son más pesados porque los tardamos mucho. Miren, aquí están los datos. Voy a dejar ahorita a Radaí que les explique estos datos. Ya se los había dado. Y nos vamos a receso y ahorita hacemos ya el ejercicio, hacemos la práctica, ¿sí? Entonces la dejo con Radaí. Está una pregunta ahí pendiente, ¿no? Pásate. Sí, cómo no, para que se mantenga. ¿Cómo hago para que un biofertilizante, un bioinsecticida me dure más de una semana, me dure un mes, 2 meses, etcétera? ¿Qué le tengo que añadir? ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es Radaí Muñoz García. Como ya algunos me conocen, soy el asistente del biólogo. Para los que no, me encargo de aquí de los cursos, los diplomados, también de las ventas en Mercado Libre. Y bueno, aquí en pantalla están apareciendo nuestros datos de contacto. Aquí está el correo y el número del biólogo para cualquier consulta, requerimiento técnico, ahorita de lo de las semillas, de siembra, de plantas. Pueden comunicarse directamente a su número al 246-133-4769. Y aquí están su correo electrónico, plantasclaxcala@gmail.com. Aquí están los datos de contacto ahorita para todas las personas que me están pidiendo los libros, las enciclopedias, los libros del curso anterior que vamos a arreglar también de Alejandro Jodorowsky. Los vamos a subir este fin de semana porque a veces se nos junta un poco de trabajo de los cursos de entre semana, pero tengan por seguro que los fines de semana nos ponemos al corriente. Vamos a subir todo a la liga que ya algunos de ustedes, si ya la tienen, la liga en Google Drive, va a ser mediante esa liga también. Y para los que no, con gusto me pueden enviar un mensaje al 246-126-4058 y se las comparto. También para alguna otra información que requieran acerca de los cursos, los libros que damos con una pequeña cooperación, que son diferentes a los libros que damos gratis. Eso es algo que las personas me habían preguntado. Son diferentes. Los libros de cada publicación son 10 libros y publicaciones de cada curso en específico que ustedes soliciten. Y los libros gratis pues son los que vamos obsequiando en los diferentes cursos. O sea, los libros gratis son variados, son de varios temas. Hay de MMS, hay de herbolaria mexicana, hay libros como los que ahorita vamos a subir de Jodorowsky, que son para lectura normal. Son de varios. Entonces, también si lo desean pueden enviar un mensaje a herbolaria.distancia.gmail.com o herbolariaml@gmail.com. Y aquí abajo están los datos de mi compañero Juan Carlos. Él es el encargado de la tienda naturista para ventas, para cotizaciones, tratamientos, etc. Este es su número de celular, 246-141-6947. Él atiende de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y también aquí está su correo electrónico, arbolariaventas2@gmail.com. Ok, mira, ya aquí están las personas, unas dicen que ya habían contestado ellos, pero es que nada más era la primera persona que contestara bien. Ahorita también la primera que contestó bien también se lleva un obsequio. Ahorita Radaí les dice que va a hacer. Y dice, Estelita está bien activa. Sí, Estelita pregunta si el aguacate puede estar muy seco. Sí, no hay problema. Nada más que lo troceas para que entre bien el agua. Para eliminar cucarachas, ahorita les digo. Estelita dice que para que se conservara sería agua hervida. No.
se deja la sombra, dice Fabiola tampoco. Y la primera que contesta bien es Ivette Arenas Delgado. ¿Sí tienes en dónde anotar? No, aquí. Ivette ya nos contestó ácido cítrico como conservador. Bueno, entonces doy complemento a esa pregunta, a esa respuesta. Uso un conservador, como dice más adelante otra persona, pero Ivette fue la primera que nos respondió. ¿Cuánto de ácido cítrico? De 1 a 2 gramos por cada litro de solución. ¿Sí? Si yo preparé un litro de ahorita vamos a llamarle igual de biofertilizante o bioinsecticida de aguacate, si es un litro, ya lo colé al otro día, entonces le pongo 1 a 2 gramos de ácido cítrico, lo disuelvo un poquito de agua primero. Hay otros que contestan también, Margarita, semillas de cítrico, no, más bien sería el extracto de cítrico, Lupita. Victoria, en contenedores, no, pues se va a seguir descomponiendo ahí, aunque sea anaeróbico. Manuela sí contestó bien, pero pues ya no le toca. Bicarbonato contestó Marta, ya lamentablemente ya no te toca. O sea, ya varios contestaron, pero benzoato de sodio también se usa, dice Beatriz, pero ya te ganó allá. Nada más era una sola persona, disculpen. Bueno, vamos a un receso. Ok. Vamos a un receso, preparamos mientras nuestras cosas para hacer nuestra práctica.